Los Super Mario Bros. De la primera consola portátil de Nintendo, la Game Boy, eran aventuras bien diferenciadas, es decir, que eran juegos originales y no conversiones de las entregas caseras, como Super Mario Land 1 y 2. Con la llegada de la Game Boy Color, se produjo una tendencia de parte de la compañía de solo sacar reediciones de los títulos del fontanero salidos en la NES o Super Nintendo, con alguna que otra mejora para incentivar su compra. El primero de este estilo fue el Super Mario Bros. Deluxe, que era básicamente el mismo juego de la NES con algunas características nuevas. Con todo, al tener que ser ajustado a la pantalla más pequeña de la Game Boy Color, surgieron inconvenientes como menos campo de visión y problemas con la cámara, produciendo los molestos saltos de fe. Aunado a esto, algunos consideraron el contenido extra como insuficiente. No obstante, muchos años después vendría la solución, la versión definitiva del clásico del fontanero para esta portátil, Super Mario Bros. Mini. ¿Quieres saber por qué? Pues quédate, que ya te lo explico. Sin más preámbulo, comenzamos. Super Mario Bros. Mini es un remake del primer título del fontanero del mismo nombre, pero adaptado a las características de la portátil Game Boy Color. Es algo difícil de calificar, porque es tanto un fangame, pero también es un juego hecho desde cero para esta consola, por lo que entra en la categoría de Homebrew. Su creador se hace llamar Mico27, utilizando para ello la herramienta de creación de juegos de Game Boy GB Studio. La música y sonido fueron proporcionados por Michi Ring. Nos encontramos ante una reimaginación del clásico de la NES, pero con los suficientes cambios para hacerlo más jugable en la pequeña pantalla de la Game Boy Color. Entre estas variaciones podemos ver cómo todo se ha reducido de tamaño, tanto Mario como los elementos del escenario, con el fin de dar un mayor campo de visión. También se ha cambiado el comportamiento de algunos enemigos. Poder brincar más alto si dejamos pulsado el botón al caer encima de un oponente, y conseguir vidas al golpear varios enemigos seguidos con el poder de la estrella. Sin embargo, el verdadero protagonista de este título es su segunda vuelta, Obby Quest, un original modo de juego con 8 mundos adicionales totalmente nuevos basados en otras aventuras de Mario. Se puede acceder a ella directamente si en la pantalla principal del título pulsamos B, además de también permitir seleccionar el mundo que queramos. Adicional a ello, existe una modalidad aleatoria o randomizer, en donde los niveles aparecen sin ningún orden, siendo muy divertido ya que no sabes lo que te puede venir a continuación. Una de las novedades más potentes es un nuevo power-up, si es que lo podemos llamar así, nada más y nada menos que Yoshi, aunque no exactamente como en Super Mario World. A los enemigos no los traga, sino que los mata con su lengua, y no podemos desmontarlo, aunque posee un muy útil doble salto. Los nuevos mundos, sin querer caer en spoilers, están inspirados en otros juegos de Mario, como Salasaland del Super Mario Land, niveles verticales a los Super Mario Bros. 2, e incluso del arcade Donkey Kong. Lo mejor de todo es que cada uno cuenta con su jefe representativo, como Tatanga o el mismísimo Donkey Kong. Los escenarios están bien diseñados, con muchas rutas alternas y secretos ocultos, así como también algunos acertijos. En materia visual se ve bien, aunque a veces luzca demasiado pixelado, sobre todo si lo juegas en pantallas muy grandes, como cuando usas emuladores. Además de que por momentos no se distingue bien el camino por el cual hay que ir. Jugablemente también es bastante competente. Las físicas se parecen mucho a las originales, aunque no son 100% exactas. Por eso hay momentos que se sienten extrañas. Otro punto que no me gustó es que hay niveles en donde te pueden salir enemigos de repente y matarte. En cuanto a la música y efectos de sonido, son bastante fieles al original, poco más que añadir al respecto. También hay que mencionar los detalles que te puedes encontrar durante el juego, como lo que sucede al final, y del cual no te digo nada, pero que seguro te sorprenderá.
Este título lo puedes disfrutar tanto en una Game Boy Color si posees algún dispositivo tipo Everdrive o mediante un emulador. También existe una versión para Analog Pocket. El mismo lo puedes descargar desde la página de Itch.io. Te dejaré el enlace en el comentario fijado. Solo espero que cierta empresa que empieza con N no lo vaya a eliminar. Resumiendo, una manera muy peculiar de rejugar el clásico. En conclusión, si alguna vez quisiste jugar el original Super Mario Bros. En una portátil como la Game Boy Color, pero no te gusta la versión Deluxe que sacó Nintendo, aquí tienes una buena alternativa, resolviendo problemas del anterior, como aumentando el campo de visión y una mejor cámara, a la vez que añade una multitud de extras, siendo el principal aliciente la segunda vuelta o Quest. Es una opción muy a tomar en cuenta, y que, salvo algunos detalles que mejorar, me parece la mejor forma actual, y tal vez la única, de revivir este título en esta clásica consola portátil. No dudes en probarlo. Y eso es todo, amigos. ¿Qué te ha parecido este Super Mario Bros. Mini para tu Game Boy Color? ¿Te quedas con este o con la versión Deluxe de Nintendo? ¿Vendrá la gran N a cancelarlo? Déjamelo saber en los comentarios. Ahora ya puedes patrocinar al canal a través de Patreon. Al obtener una membresía galáctica, podrás acceder a beneficios como acceso anticipado al contenido, mención fija honorífica en todos los videos y numerosas ventajas futuras, como directos exclusivos para miembros, concursos y más. No pierdas la oportunidad de unirte a esta comunidad, que no para de crecer gracias a tu apoyo. Si te gustó este video, aquí te dejo dos opciones que pueden ser de tu agrado. Allí te espero.